Bueno, muy bienvenidos a todos nuestros queridos seguidores de este espacio, de nuestro portal de Noticias Identidad, que compartimos periódicamente entrevistas con amigos, con personas que tienen cosas para contar, que tienen historias de vida para compartir, y en este día tengo el grato privilegio de que nos visite Santiago Monte. Bueno, bienvenido Santiago en primer lugar. Gracias, Adrián. Y bueno, privilegio para mí encontrarme con ustedes y compartir un poco, ¿por qué no? Es lindo compartir, así que aquí estoy. Bueno, yo lo voy a presentar a Santiago. Yo tengo una edad no muy avanzada, pero los más jóvenes, tengo que admitir que tal vez no te conocen tanto, ¿no? Pero bueno, los que nos criamos dentro del ambiente denominacional de la Iglesia Adventista, hace unos años Santiago era una voz muy conocida, muy familiar para todos, que a través del Ministerio de la Música, como se llama, a través del canto, ha invadido iglesias, hogares, campamentos, retiros espirituales, todo tipo de actividades que hacíamos de chicos, de jóvenes dentro de la Iglesia Adventista, y bueno, por eso queríamos invitarlo para que nos cuente su vida, nos cuente cómo fueron todos esos años de ministerio, que se llegó a escuchar no solo en Argentina, sino en muchas partes del mundo. Ahora nos va a contar Santiago, pero bueno, hace ya varios años que lo tenemos también de visitante, porque viene a ver sus nietos, viene a ver su hija, Libertador San Martín, así que siempre lo cruzamos, y hacía tiempo que teníamos ganas de tener esta charla. Lo vamos a presentar, como dijimos brevemente. Bueno, Santiago tiene 80 años, 2 hijos y 4 nietos, justamente como decíamos recién, una hija, mujer en Libertador San Martín, que le ha dado 2 nietos, y bueno, otro hijo, varón en Buenos Aires, que le ha dado 2 nietas, ¿es verdad? Ahí estamos. Bueno, es casado y nació en un país muy lejano, lejano pero muy familiar para todos los argentinos, porque muchos somos descendientes de esa tierra. Santiago nació en Italia, más precisamente en Sicilia, en el año 1940, y a los 13 años, que ahora nos va a contar las circunstancias, luego de la Segunda Guerra Mundial, por un tema de la posguerra, vino a Argentina junto con su familia y se instaló en el sur de Buenos Aires, como tantos italianos, tantos sicilianos, ¿no? Bueno, los que somos del norte o descendientes del norte nos fuimos tal vez para otras partes del país, como que se fueron estableciendo en distintas zonas, ¿no? Así que también nos va a contar eso. Y bueno, a los 16 años conoce la Iglesia Adventista, y a los 18 años se bautiza en la iglesia de Palermo, Buenos Aires. Vos me corregís si me equivoco en algo. No, estamos bien. No, vamos perfectamente. Bueno, y luego estudia aquí en el antiguo Colegio Adventista del Plata, realiza sus estudios en el área de educación, se recibe, tiene una etapa de... Perdón, quizás habría que agregarle que no se terminó el ciclo de Santiago aquí en el CAP, sino en el IJBA. El IJBA, en Misiones. En el Instituto Bautista Alberdi. Sí, ahora se llama ISAM. Ahí terminamos, sí. Pero bueno, en ese entonces se llamaba Instituto Juan Bautista Alberdi. Perfecto. Bueno, y tiene después una vida muy extensa en lo laboral, primero en el magisterio, dando clases, siendo director de escuela, y después en la actividad literaria, fue colportor, después trabajó en la venta de libros, de literatura, una vida muy extensa, pero como decíamos al principio, nuestra charla quiere girar alrededor de lo que fue el ministerio musical, que es por todos conocido. Pero bueno, Santiago, fue una presentación
Espero que haya sido bastante resumida, pero bien. Pero ahora queremos que nos cuentes un poquito de tu vida. Bueno, está todo bien lo que has mencionado, pero vamos a hacer un pequeño salpicadito de esta charla, porque lógicamente si entráramos en detalles nos iríamos con el tiempo y me parece que quizás en esta primera charla o en esta charla no sería el objetivo principal. Correcto. De todas maneras, sí, cómo no, podés esbozar algunas rápidas preguntas a manera de entrar, digamos, en el protocolo de las ideas y con todo gusto te voy a ir contestando. Bueno, primero nos llama la atención porque yo lo desconocía. Naciste en Italia, te viniste a Argentina de muy chico, bueno, adolescente. ¿Cómo fue esa adaptación? ¿Cómo fue qué recordás de Italia? ¿Viviste la guerra? Bueno, eras muy chiquito. Sí, bueno, hablando de esa parte, justamente yo más de una vez me puse a meditar. Si nací en el 40 y la Segunda Guerra arranca con el 39. Naciste prácticamente con la guerra. Claro, yo nací prácticamente en plena guerra. Correcto. Y yo más de una vez imaginé a mi madre con ese bebé de brazos, criadito por la mamá. Y las veces que se llamaba a evacuar el pueblo, por ejemplo, porque venían, qué sé yo, posibilidades de bombardeos, de esto, lo otro. Y con ese bebé en brazos, yendo de aquí para allá, tratando de cuidar y salvar a su hijo, a Santiago. Sí, sí. Así que es una parte, digamos, muy afectiva, muy linda, ¿no? Una madre haciendo lo mejor por su hijo en esa época. Así que sí, soy de esa época de posguerra, nazco en el 40 y, digamos, la pobreza era prácticamente extrema en el sur de Italia, y en el 54, mejor dicho, en realidad algunos añitos antes comienza la inmigración de mi familia. Arranca con un par de tíos, hermanos de mamá, arranca con una abuela, la abuela que estaba allí con nosotros, y después, bueno, a partir, digamos, yo diría del 50, 51, o quizás un poco antes también, viene el resto de la familia. Vienen dos hermanos mayores, tratando de salvarlo mi madre de posibles, digamos, situaciones bélicas en Europa. Así que vienen esos dos hermanos mayores, después viene mi padre, y finalmente 5 personas más que era el resto de la familia, entre ellos Santiago. Bien. Santiago, María, José. ¿Eras el menor? Y Romano. ¿Eras el menor? Bueno, yo diría que eran menores, sí, es verdad. El mayorcito de ese grupito era Santiago, es verdad. Ah, bien. Sí. Bueno, venís a Argentina, se establecen en la zona de Lanús, exacto, Buenos Aires. Llegaste en un barco, como nos contaste antes de comenzar la nota, con muchos días de viaje, se establecieron. Un país nuevo, un idioma nuevo, ¿cómo fue todo eso? Y al poco tiempo conoces el Evangelio de la Iglesia Adventista. Bueno, es interesante, Adrián. Bueno, dice que los hombres somos animales de costumbre. ¿Puede haber algo cierto de eso? Yo creo que sí. A ver, cuando llego aquí, hablando de llego, no puedo hablar de llegamos porque cada uno tiene su contexto. Su impresión, ¿no es cierto? Su vivencia. Pero en el caso mío, sí, me llamaba la atención el nuevo idioma, pero no era tan, digamos, chocante, por cuanto el español, más o menos con el italiano, medio se ayudan un poquitito. Así que no me fue muy difícil eso. Lo que sí recuerdo, y ahora que me hace la pregunta, recuerdo algo que en ese momento de adolescencia, yo de día vivía acá,
digamos en Argentina, en Buenos Aires en ese caso. Sí, sí. Y de noche vivía en el pueblo. Ajá. No sé si lo entendés eso. Un poco, a ver. ¿Sí? El desarraigo. Ajá. El desarraigo no era fácil. Yo de día estaba acá, pero de noche mi mente volaba. Volaba. Hasta el punto que a veces, por ejemplo, cuando yo comía alguna fruta, mira, esto no lo habíamos comentado, pero te lo digo, es cierto. Comía una manzana y esa manzana no me daba el mismo gusto que la manzana de allá. ¿Cómo es posible eso? No es que uno quiera discriminar, digamos, las comidas, las frutas, las cosas, pero había un algo adentro que me costaba entender que yo estaba en otro punto del mundo. ¿No? Mi mundo, es decir, en aquel entonces especialmente, 17 días de recorrido de barco, yo cruzaba el océano y cuando llegué de este lado digo, ¿y ahora dónde está mi pueblo? Claro. Mi pueblo estaba lejos. Hoy en día está a 12 horas de vuelo. No hay problema. Han cambiado las cosas. Pero en aquel momento, psicológicamente, las cosas eran diferentes. Sí, no, realmente yo soy nieto de italiano. Mis abuelos vinieron, mis 4 abuelos, en este caso, son italianos. Vinieron después de la Primera Guerra Mundial. Y es increíble cómo, bueno, yo soy nieto y ya mis hijos ya se va perdiendo el tema del desarraigo, pero mis padres me transmitían cosas y mis abuelos, bueno, conmigo, pero también de que ellos seguían sintiendo que habían dejado su tierra, ¿no? Si bien acá estaban bien y pudieron progresar, como que su tierra seguía siendo allá. Bueno, contame cómo fue que conociste la iglesia adventista. ¿Tu familia era católica? Bueno, la familia netamente católica, no católica, muy católica. Hasta el punto que yo de niño recuerdo muchos momentos, por ejemplo, las procesiones que se hacían en el pueblo, de la patrona especialmente del pueblo, la Inmaculada Virgen María, que era la iglesia o la catedral, si la podemos llamar así, la iglesia principal del pueblo, que estaba dedicada a la Virgen María. Y cuando venía ese momento, en agosto, creo que primer domingo, segundo domingo de agosto, salía la procesión y todo el mundo detrás. Y yo recuerdo algunas cosas interesantes. Iban las procesiones, se cantaban cantos alusivos a la Virgen María. ¿No lo vas a creer, Adrián? Todavía tengo algunos metidos en la mente que están conmigo. Bueno, es lo tuyo la música, así que es algo... Claro, era algo que parecía como natural, ¿no? Y esos momentos servían, y mi madre le gustaba cómo cantaba el hijito, me enseñaba cancioncitas, esto, es realmente interesante. Así que, si bien es cierto, no era un adventista, pero era un creyente, a mi modo. Niño, adolescente, pero Dios estaba haciendo algún trabajito en mi vida. No estaba entregado propiamente al conocimiento doctrinal, esto, lo otro, más bien, digamos, la sana intención de querer amar a Dios, de querer buscar a Dios. No sé qué me significaba la Virgen. Ahora tengo un contexto, por supuesto, de todo eso, pero sí entiendo que la Virgen en definitiva también me llevaba a algo que alimentaba de alguna manera un poco mi fe. Mi fe la alimentaba, ¿no? A través de esas creencias que eran tradicionales, pero me sentía bien, me sentía bien. Y después de todo eso, el camino se fue abriendo de otra manera, hasta que un amigo al lado de casa, que eran evangélicos, toda la familia, interesante,
¿no? Nos hicimos amigos con él, y edad parecida. Le digo Ángel, así se llamaba, y se llama, todavía vive. Bueno, ¿por qué no salimos? Nos vamos a divertir, a distraernos un poco. Bueno, está bien, me decía. Puede ser, pero vos me vas a tener que acompañar a mi iglesia. Bueno, está bien, ningún problema. Hicimos un trato. Yo lo acompañaba a él y él a mí. Y cuando porque lo de él conmigo era todo, digamos, protocolar, secular, ¿no es cierto? Distracción, esas cosas. Pero lo mío, como yo tenía un algo siempre de inquietudes, vamos a llamarlas inquietudes, yo escuchaba, digo, qué interesante esto, ¿no? Y por ahí el pastor, que abría la Biblia, otros al lado con su Biblia, abrían la Biblia. Yo era un adolescente todavía, ¿no? Y cuando veía eso, digo, pero ¿qué es eso? Y hasta que alguien se acercó, me mostraba, mira, acá dice así, esta es la palabra de Dios. Y todo empieza con diríamos, no digo de cero a ir creciendo. ¿No? Claro. O sea, para mí la Biblia era cero. Cero en el sentido que nunca habías abierto la Biblia. Nunca había tenido una Biblia en la mano. Digo, ¿pero qué es esto? Entonces, palabra que decía, se corroboraba de aquí, de allá, hasta que despacito, me doy cuenta, aquí hay algo. Efectivamente, o sea, mi razonamiento de superación, pero no solamente de superación en la vida en sí, sino había también un despertar de superación en lo que significaba mi persona en la existencia. Comencé a reflexionar, a pensar, a meditar en quién era Santiago. Y eso me lo estaba diciendo despacito la Biblia. La Biblia para mí era un misterio. Nunca había oído hablar de la Biblia siquiera. Bueno, eso, Adrián, es otro contexto. Está bien. Porque yo en realidad en el pueblo, yo tenía una existencia, pero a manera de pájaro en la jaula. Yo no tenía apertura para nada. Mi mundo era el pueblo. Era ese terruño, ese espacio que tenía. Bien. Comienzo a conocer la apertura de lo que significaba el mundo cuando salgo del pueblo, tomo el tren y me voy a tomar el barco para venir a Argentina. Bien, y conociste ahí la iglesia, tenías 16, 17 años, y toda tu familia católica. Todos ellos católicos. Entre ¿Vos tanto, fuiste el único que te convertiste? El único que estaba buscando. El único a quien Dios en realidad estaba buscando. Bien. Se le metió. Bien. El Espíritu de Dios comenzó a trabajar en Santiago y no me rehusé. Me fui buscando, creciendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hasta descubrir que había algo realmente consistente en todo eso. Después comencé a asistir a conferencias y cosas, así jovencito como era. Bien. ¿No? Bueno, y vamos a lo importante de tu vida, que ha sido la música. Todos te relacionamos con la música, aunque tenés mil historias para contar, lo laboral, lo familiar, pero todos recordamos al Santiago cantando. ¿Cuándo empieza tu relación con la música? ¿Empieza cuando te convertís? ¿Antes? ¿Después? Bueno, ya algo fui diciendo, ¿no es cierto? La música prácticamente nace con Santiago. Y yo había mencionado una bromita que cuando nací y me dieron la palmadita, en vez de llorar, empecé a cantar ahí. Algunos por ahí se le ríen, pero ¿y por qué no puede haber algo de cierto? Sí. Porque mamá me enseñaba cancioncitas y cositas y evidentemente mal no lo hacía. Ahora, todo eso fue en creciendo. Correcto. En creciendo fue. Hasta el punto que cuando estuve en Argentina, antes de conocer el Evangelio, vos me decís, ¿y cuándo comencé? Bueno, ya desde allá.
desde el inicio de mi nacimiento. Pero en la adolescencia, cuando llego acá, Dios parece que fue preparando caminos. Sin conocer a la iglesia, los compañeros de trabajo, porque comencé a trabajar en fábricas que había en aquel momento, fábrica de calzado, fui cadete, mi primera tarea era de cadete, de oficina, así que las veces que me habré perdido en la ciudad de Buenos Aires, pero sin embargo me perdía una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que en este momento tengo más o menos un panorama de conocimiento bastante importante. No, ya. Pero te quiero decir que en realidad compañeros de trabajo en una fábrica de calzado me escuchaban cantar porque me gustaba cantar algunas canciones que yo había aprendido de la época y demás. Y dice, qué bien que cantás, y esto, lo otro. Y uno de ellos me dice, pero yo vivo al lado de lo que me parece que es un conservatorio de música. Y escucho cantar, escucho tocar piano, esto, lo otro. ¿Por qué no te presentás? Andá, presentate, es al lado de mi casa. Me presenté. Y la que enseñaba música y canto, que preparaba a profesionales, era una señora de Milán, de familia de músicos. Cuando me escuchó cantar, me dice Giacomo, porque mi nombre en italiano es Giacomo. Claro. Vos tenés que aprender a cantar. Vos tenés buena voz. Mira. Pero digo, señora... ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 16, 15 años. 15 para 16. Bien. Le digo, pero señora, no tengo para pagarle. ¿Cómo hago? No sé cuánto tengo que pagarle. No tenés que pagar nada, me dice. Vos vení nomás. Ay, por favor, ¿qué haces, Adrián? Yo no, nada. Simplemente queremos que recuerdes. De día trabajaba y de noche me iba a tomar clases. Durante 5 años. Por ahí alguna cosa le daba de lo que podía, porque ella lo tomaba más como una contribución que otra cosa. Y te sacó bueno. ¿Quieres una anécdota de eso? Sí, dale. A veces llegaba y estaba ocupado. Tenía que esperar a que se desocupara. Yo me sentaba, me daba un libro para leer, me ponía a leer, y más de una vez yo me quedaba dormido leyendo, porque venía cansado del trabajo. Y una vez había terminado de dar la clase, yo cuando me despierto estoy dormido en la mesa. Y digo, ¿pero qué pasa? Voy a la cocina, que yo sabía dónde estaba ella, en la cocina. Le digo, pero señora, me dejó dormido. Dice, no, dice, yo me di cuenta, estabas cansado. Podemos tener la clase ahora. Adrián, es la vida. Sí. ¿Por qué no recordarlo? Sí. Porque si uno valora las cosas, digamos, de la vida, de lo que... Está bien, yo puedo decir que Dios me iba poniendo con esas cosas. ¿Por qué no? Lo puedo aludir a Dios perfectamente, lógico. Y sí, porque te estabas preparando para el ministerio que después ejerciste. Exactamente, ni más ni menos. Así que yo no te quiero tomar mucho tiempo, porque evidentemente el tiempo me parece que se te ha ido. No hay problema. Contanos cómo fue ese ministerio. Bueno, por lo que sabemos, empezaste cerca de los 28, 30 años. Sí, más o menos. Yo te digo, esto es un salpicado. Yo preferiría ir al salpicado, porque de acá podríamos continuar, por supuesto, que para mí la iglesia, cuando
llego acá, por ejemplo, que habíamos comentado, a estudiar, yo escucho cuarteto, escucho solos, escucho dúo, escucho los himnos, ya me comienzo a involucrar con el sistema musical, digamos, himnológico de la iglesia y otras cosas. Era un estilo, algo que lamentablemente, bueno, se nos ha ido un poquitito diluyendo. No, yo no digo perdiendo, no digo perdiendo, pero no tiene la misma énfasis que tenía en ese entonces. Bueno, y me identifiqué mucho con eso, a tal punto que yo mismo que tenía el contexto de los años de estudios que había tenido musicales, porque incluso no fue solamente esa señora, fue también otros profesores, y algo de armonía, algo de composición, algunas cosas yo venía masticando. Es decir, venía absorbiendo ¿cómo lo podríamos llamar? Un conocimiento musical que teóricamente para mí era muy fuerte. A tal punto que cuando llegó un momento de decir, bueno, me gustaría hacer alguna melodía, hacer alguna cosa, yo meditaba en el contexto de los himnos, de los cantos, de esto, de aquello. Digo, voy a ver si puedo llegar a hacer algo. Y iba componiendo y guardando. No era ya la intención de manifestarme, pero iba haciendo lo mío, así un poquitito como disimulado. Claro. Hasta que llegó un momento que sería, bueno, ya hay mucho contexto detrás, cuando dije, bueno, voy a hacer la primera grabación. Y la primera grabación, ¿qué título le puedo llegar a poner? Cielo nuevo y tierra nueva. Era mi deseo. Era mi afán como creyente, ya comenzaba a tener, digamos, una mentalidad espiritual. Todos los temas eran de tu autoría. Y todos los temas fueron de mi autoría, no tanto el del primer disco y algunos otros que por allí habría que explicarlo. Porque no quise ser, cuando hago el primer volumen, digo, no quiero ser tan, digamos, personal. Me gustaría que hubiese alguna cosita. Incluir. Sí, para que no se diga, esto es solo egoísmo de Santiago. No. Entonces le metí alguna cosa de otros. Hasta que lo mío fue creciendo tanto que era como que no me quedaba. Hay también un contexto del por qué todos los temas después fueron siendo de Santiago. Y no le metí otros. Hay una explicación en eso. Bien, fuiste una persona que grabó varios en su tiempo, eran cassette, ¿no? Bueno, discos primero, cassette. Comienza con el long play, claro. Y el long play pasa al cassette. ¿Todo fue producción propia? ¿Cómo llegaste a eso? Todo un ministerio independiente, completamente, absolutamente, ¿no? Después el cassette se convirtió en CD, en magazine, creo que le llamaban. No quiero errar, pero era una especie de cinta, digamos, era cinta en definitiva. Después fue video la cinta, pero el magazine fue una especie también de audio que se metió, no duró mucho. Y finalmente esa parte pasó al CD, paulatinamente, despacito. El DAT, famoso, no sé, aquí hay algunos que hasta tuvieron con audio. El DAT fue también una especie de tarjeta que fue muy buena, digital, una tarjeta digital que anduvo muy bien. Pero no duró mucho, se usó mucho en los estudios de grabación especialmente. Y lo mío, bueno, se desenlaza en el CD. Claro. El CD comenzaba y de ahí que el Ministerio de Santiago fue tomando una fuerza tal que duró varios años y fue requerido prácticamente por no solamente nuestra iglesia, sino también para otras iglesias, digamos, evangélicas. Sí, evangélicas. ¿Cuántos discos en total hiciste? Bueno, son 25. Hace más o menos un año y algo terminé
con la que yo llamé última grabación. ¿Sí? El 25, sí, va a ser última grabación. Es un cierre de ministerio. Bien. Pero creo que es correcto que sea así porque ya está. Hemos cumplido con una misión, me parece, ya loable dentro de lo terrible la cantidad de discos, de temas. Este último se titula Te necesito, Señor, por ejemplo. Bien, ¿no? Bien. Santiago, ¿vos sos consciente o has recibido los resultados de ese ministerio? ¿Te han transmitido? ¿Hay gente que te ha venido y te ha dicho, mirá, yo por escuchar tus temas me acerqué a la iglesia, bueno, yo por escuchar tu música me ha cambiado la visión que tenía de la familia, de la salvación, o lo que, no sé, lo que te hayan transmitido? Adrián, podría ser a lo mejor parte de un cierre, ¿por qué no? Sí, obvio. Yo te dije, es un salpicadito. Lógicamente, hay muchos testimonios. Hay muchas experiencias detrás de esto, muchísimas. Te diría, es como decir misión cumplida, entre paréntesis, porque el músico no termina nunca. Yo creo que voy a cerrar mis ojos. Y va a seguir produciendo efectos, obvio. No sé si produciendo, pero por lo menos con una mentalidad musical. Sí, no. Con una mentalidad musical voy a terminar, evidentemente. Sí. Y detrás de todo eso, porque ahora, sinceramente, no es por nada, por lo menos dentro de lo que es la familia de Dios, Santiago todavía es bien reconocidito, a pesar que, las generaciones van cambiando y todo eso. No podemos pretender tampoco que Santiago sea reconocido, buscado y que yo cuando como si fuera que... No. Todo tiene su momento, su tiempo y demás. Así que... Bueno, pero contame alguna anécdota o qué has visto vos que de que tu música haya llegado y haya producido efectos en la gente positivos. Bueno, te cuento por lo menos una sola experiencia y lo dejamos como que ya hemos más o menos conocido un poco a Santiago. Correcto. Por lo menos, ¿no? Dale. Esta última, yo estoy aquí en la villa en este momento, ¿no es cierto? Cada vez que vengo no solamente disfruto de mi hija, de mi yerno también, porque si no lo menciono, voy a decir, Se va a enojar. Bueno, pero la familia de mi hija, ¿no es cierto? Sí. Y mis nietos, son 2 varoncitos y hay uno que me tiene loco. Pero bueno, entonces, me hago por lo general siempre algún chequeo, digamos, de mi país. Se me ocurrió, veo a uno de los médicos, que lo considero prácticamente de cabecera, el doctor Jorge Montesino, por ejemplo, ¿no? Lo podemos mencionar, no hay ningún problema, por supuesto. Y él me mandó a hacer una tomografía para chequear cómo están los pulmones, en fin, para ver cómo andamos. Sí. Que de paso, hay una operación muy delicada en Santiago, que gracias a Dios la tenemos superada, ¿no? La cuestión es que me voy para la tomografía y cuando me presento para pedir, qué sé yo, el turno y demás, allí en la sala de espera hay unos cuantas ahí esperando y yo con mi barbijo estoy sentadito esperando también y veo que en un parodoncito que hay en esa sala de espera de rayos hay una parte de una familia que la mamá, que la hija, que la nuera, que el nietito en un carrito, y bueno, la recepcionista viene, me comenta algo relacionado con lo que yo estoy pidiendo, hablo un poquito con ella, terminando, se va la recepcionista, me siento, y la persona que está sentada en el parodoncito me dice, pero dígame, ¿usted es Santiago Monte? Digo, sí, soy, pero tengo barbijo. ¿Cómo hace para reconocerme si no se ve nada, casi mi cara? No, es que usted cuando estaba hablando con la recepcionista, lo reconocí por la voz, ¿veis? Pero por la voz, pero ¿cómo es posible eso? Y si yo nunca lo vi a usted,
Sí lo he visto en unas fotos, pero su música ha sido nuestra compañía por años. Mi hija la toca en piano, en la iglesia, esto, lo otro. Nos encanta su música. Yo agradezco, está muy bien, pero me llama la atención cómo hace para conocerme y sacar que soy Santiago Montes de esta forma. Y no sé, es el timbre de la voz. Yo a usted lo he visto en alguna foto, pero nunca lo vi personalmente. Así que lo recuerdo, esto es como última parte, realmente interesante, ¿no? Sí, no, sin duda, y bueno, debes tener cientos de anécdotas, testimonios de gente que ha conocido inclusive el Evangelio o se ha acercado a la iglesia por tu música, y bueno, muchas cosas seguirás recibiendo con el tiempo, la gente se te seguirá acercando. Bueno, Santiago. Adrián, disculpame, el mejor regalo que yo necesito es el que Dios tiene preparado para mí, querido. Sí, ¿no? Sí, si he hecho una buena tarea, por favor, Señor, acuérdate de mí el día que vengas a buscarnos. Ese es el mejor regalito. Es decir, no es que lo hacemos como interesados. No, pero es natural. Los que aman a Dios, todas las cosas le tienen que ayudar a bien, y ese es otro bien. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Nos quedamos con la gana que cantes, pero vamos a concretar otra en otro momento, en un lugar más apropiado. La verdad que ha sido un placer que nos cuentes a corazón abierto tu vida, tu experiencia, y bueno, esperemos que tu ministerio siga de aquí en adelante transformando vidas como lo he hecho hasta ahora. Amén. Muchas gracias. Amén. No, gracias a vos, Adrián. Bueno. Un abrazo. Gracias.